En esta oportunidad iniciaremos este encuentro con una breve introducción que expone algunos aportes que pueden entenderse como giros epistemológicos orientados a fundamentar y legitimar el valor del arte como forma de conocimiento. Como punto de partida tomaremos al fundador del estructuralismo, Ferdinand de Saussure, ya que resulta clave para el desarrollo de la semiótica y las teorías del arte. Saussure sostiene que el signo lingüístico está compuesto por dos elementos: el significante, que es la forma del signo, ya sea sonora, visual o escrita, y el significado, que es el concepto mental asociado a ese signo. Esta concepción es fundamental porque plantea que los signos no tienen un valor aislado, sino que adquieren sentido por su relación y combinación con otros signos. Es así como producimos e interpretamos significados dentro de un sistema que se organiza a través del lenguaje o, en el caso del arte, mediante formas simbólicas. Esta operatoria será retomada por algunos autores para develar el diálogo que se da en los procesos de producción artística. Antes de comenzar a conceptualizar sobre si el arte es válido como conocimiento, debía existir previamente un cierto grado de consenso sobre qué podía ser considerado arte y qué no. En esta instancia preliminar emergen dos enfoques relevantes. Uno de ellos es el de Morris Waits, quien introduce la idea de que el arte constituye un concepto abierto y que todo intento de definirlo conlleva inevitablemente el riesgo de excluir obras que podían tener pleno potencial para ser consideradas artísticas. La segunda propuesta es la de George Dickey, la teoría institucional del arte, la cual sostiene que una obra es considerada arte en función del lugar que ocupa dentro de un contexto institucional. Esta mirada es contextual, ya que no se enfoca en las propiedades internas de la obra, sino en el sistema que la legitima. Dicho sistema se apoya en las bases teóricas sentadas por Arthur Danto, quien, a través de su obra, conceptualiza lo que luego va a denominar el mundo del arte, una red de discursos, prácticas e instituciones que otorgan sentido y valor a lo artístico. Hasta acá, podemos decir que el primer giro para encarar el debate sobre la validez del arte como campo de conocimiento lo da Dickey, quien logra plantear un sistema organizado, compuesto por el artista, el artefacto y el público, que, en sus palabras, trata de situar la obra de arte dentro de una red múltiple de mucha mayor complejidad que cuanto afrontan las teorías anteriores. Podemos inferir que, a mayor complejidad, mayor es la necesidad de rigurosidad en el abordaje conceptual. En este sentido, Sarah Ward nos ofrece una perspectiva interesante al contrastar la teoría proposicional del conocimiento. Esta teoría, de naturaleza científica, que sostiene que el conocimiento se basa en creencias verdaderas y justificadas, y que aún hoy mantiene el monopolio de la validación de saberes, según Ward, no se ajusta completamente al ámbito del arte, ya que en este contexto el conocimiento no necesariamente sigue una estructura científica o estrictamente justificable. Ward abre los siguientes interrogantes. ¿Qué es exactamente lo que podemos saber sobre el arte? ¿Qué es precisamente lo que el arte puede enseñarnos? ¿Existe algún tipo de contenido proposicional que el arte pueda proporcionar que se asemeje al contenido que afirmamos necesitar para otros tipos de afirmaciones de conocimiento? Y aunque afirma que las personas aprenden del arte y que éste tiene un impacto en la forma en que perciben y dan sentido al mundo, también señala que esto no es suficiente para garantizar que el aprendizaje realmente ocurra. No obstante, sostiene que, al tomar esta dirección, al menos nos obligan a reflexionar sobre nuestros presupuestos e intentar reformular la idea que tenemos de conocimiento, lo que podría permitirnos concebir la posibilidad de obtener conocimiento de manera no proposicional, pero que todavía tenga algún tipo de base legítima. Por otro lado, tenemos a Harald Kinkel, que rescata estos debates históricos sobre arte y conocimiento, y en un segundo giro nos propone una epistemología visual. Este autor observa que en la década de 1990 surge un movimiento en la historia y la filosofía del arte que impulsa un giro icónico. Este movimiento, de origen alemán, conocido como Bildwissenschaft o ciencia de la imagen, se refiere a una serie de enfoques diversos sobre las imágenes, su interpretación y su significado social. Se centra en las imágenes partiendo de una pregunta ontológica fundamental. ¿Qué es una imagen? Para comenzar a teorizar sobre la epistemología visual,
Kinkel, como otros autores, vuelve a la alegoría de la caverna de Platón y se refiere a la misma como un sistema epistémico que se estructura en 3 etapas de comprensión, desde la interpretación de meras sombras hasta la afirmación de que estas son solo sombras y, finalmente, la comprensión de las ideas que subyacen al mundo aparente. Estas ideas, y no el mundo material, son la forma más elevada de realidad y constituyen el conocimiento genuino. Pese a la veracidad que se le confiere a las imágenes como transmisoras de sentido, el autor afirma que esta idea no logra un consenso absoluto y siempre está sujeta a ser debatida y resignificada. En este sentido, la epistemología visual se presenta como un campo fértil para la investigación, pero una investigación que debe abordar un enfoque interdisciplinario. Como cierre de esta introducción, pero no por eso menos importante, proponemos como un tercer giro la epistemología del sur, concepto que acuña Boaventura de Sousa Santos y que fundamenta el ambicioso proyecto de una epistemología alternativa del sur. La epistemología del sur encuentra una beta para emerger en el marco de la crisis de la modernidad. El desencanto con respecto al iluminismo y sus promesas y el avance hacia la posmodernidad habilitaron el ingreso de nuevos actores y la ruptura de viejos paradigmas. Joao Nunes, en su texto El rescate de la epistemología, nos dice: la epistemología del sur se presenta como una reformulación radical de la relación entre lo epistemológico, lo ontológico y lo ético-político. En esta nueva concepción, los criterios que permiten establecer la validez de los diferentes saberes se vuelven inseparables de la evaluación y de sus consecuencias en su relación con las situaciones en las que son producidos y apropiados. Ya no se rigen por el tradicional patrón científico, pero además tampoco pretenden erigirse como un saber universal. Y como la epistemología del sur se nutre y se retroalimenta del pensamiento decolonial, siendo que estamos compartiendo esta exposición con el país hermano de Perú, queremos cerrar este apartado, a modo de homenaje, mencionando a Aníbal Quijano, gran pensador latinoamericano que dedicó su obra a develar la colonización y su vínculo estructural y encarnado con el poder. Cuando afirmamos que el arte permite conocer, estamos tomando una posición epistemológica. El arte no es solo una imitación del mundo, sino una forma singular de comprensión y reflexión sobre la realidad. Autores como Sarah Ward nos recuerdan que el lenguaje visual es también una forma de conocimiento. El arte no solo representa, construye realidad, no solo ilustra, interroga, no solo emociona, transforma la forma en que entendemos el mundo. Desde la tradición epistemológica moderna heredada del norte global, el conocimiento ha sido históricamente identificado con el saber científico, racional, objetivo y universal. Esta concepción ha excluido o subordinado otras formas de saber, entre ellas las que nacen del arte, de la experiencia, de la emoción y de la vida cotidiana. Sin embargo, enfoques como la epistemología del sur, propuesta por Boaventura de Sousa Santos, nos ofrecen un marco para pensar el arte como una forma válida de conocimiento. En lugar de una visión jerárquica y excluyente, Santos propone una epistemología postabismal que se basa en una ecología de saberes. Esta ecología reconoce la pluralidad de formas de conocer y valora los saberes según sus consecuencias prácticas en contextos concretos, no según un criterio universal impuesto por la ciencia moderna. Gracias a esta epistemología podemos entonces afirmar que el arte produce conocimiento, pero bajo condiciones distintas. El conocimiento artístico nace de la experiencia estética y sensible, no es un saber lógico, sino un saber vivido. El arte toca lo emocional, lo corporal, lo simbólico, conoce no solo con la razón, sino con los sentidos. El arte exige interpretación, no ofrece una sola verdad, sino múltiples significados, y es en ese proceso interpretativo donde el espectador construye conocimiento. El arte está contextualizado cultural e históricamente. Comprender una obra implica comprender su tiempo, su comunidad, su lucha o su espiritualidad. Esto está directamente relacionado con el enfoque de Santos, quien defiende que todo conocimiento debe ser evaluado en su contexto de emergencia y uso. El arte revela verdades humanas profundas. Nos habla del sufrimiento, la resistencia, la belleza, la memoria y la esperanza. En palabras de Santos, el arte puede ser una epistemología de las consecuencias porque lo que dice o muestra tiene efectos reales. Nos transforma, nos despierta, nos interpela.
El arte es práctica creadora y en su hacer, en su experimentar con formas, materiales, símbolos y narrativas, produce saber. El taller del artista es también un espacio de investigación. Y por último, ese conocimiento se valida intersubjetivamente, cuando una obra de arte logra resonar con otras vidas, otras historias, ese saber se comparte y se expande. Desde esta mirada, el arte no debe ser medido por su cercanía a la ciencia, sino por su capacidad de generar sentido y transformación. La epistemología del sur nos invita justamente a abandonar las jerarquías epistémicas impuestas y construir un diálogo horizontal entre saberes divididos. Debemos dejar de ver el arte como un lujo o un pasatiempo. El arte es una vía legítima para conocer el mundo, reflexionar sobre él y ampliar nuestra forma de entendernos a nosotros mismos y a los otros. Teorías de la representación del arte. Arte, imitación y representación. Las primeras teorías del arte en la filosofía occidental fueron propuestas por Platón y Aristóteles. Ambos se centraron en la simulación de las apariencias. Platón consideraba esto problemático porque creía que las apariencias apelan a las emociones, lo cual es socialmente peligroso. Argumentos similares se escuchan hoy sobre los medios de comunicación. Por ejemplo, que la televisión genera un electorado irreflexivo con imágenes seductoras. Aristóteles, en cambio, pensaba que el drama podía enseñar sobre los asuntos humanos y cómo se desarrollan los eventos. Por eso defendía que los poetas dramáticos podían formar parte de la ciudad justa. Para ambos filósofos, el arte consistía en reproducir las apariencias, personas, objetos y eventos. Ejemplos como el pintor griego Zeis, que dibujaba uvas, que los pájaros intentaban comerlas, refuerza esta idea. Para Platón y Aristóteles, la imitación era una condición necesaria para que algo fuera considerado arte. Sin embargo, tras un siglo de arte abstracto, esta teoría parece evidentemente falsa. Obras de Roth o Yves Klein no imitan nada, pero siguen siendo consideradas arte. Por eso, la teoría de la imitación resulta demasiado excluyente. No explica todo lo que consideramos arte. Además, ya en la historia del arte existía arte visual basado en los diseños puros, como alfombra, cerámica o patrones. La teoría representacional del arte, una forma de ampliar la teoría de la imitación, fue reconstruirla como la teoría representacional, donde la representación es más amplia que la imitación. Sin embargo, sigue siendo una teoría insuficiente, ya que mucho del arte no es representacional. Por ejemplo, el arte abstracto o performático. La teoría neorrepresentacional del arte. Según esta teoría, toda obra de arte tiene contenido semántico. Trata sobre algo. Esta postura resulta atractiva frente a casos difíciles del arte moderno, como los Rey de Metz de Duchamp, por ejemplo, Fuente o Antes de un brazo roto. Estos objetos comunes, un urinario, una pala de nieve, fueron resignificados por Duchamp como arte, mientras que sus versiones ordinarias no lo son. Sin embargo, esta teoría también presenta dificultades. Muchos artistas contemporáneos crean obras que desafían la interpretación o carecen de sentido intencionalmente. Además, aunque muchas decoraciones abstractas en culturas remotas pueden tener significado simbólico o ritual, no todo arte decorativo es así. Hay obras que simplemente estimulan por su diseño como patrones visualmente agradables. Algunas obras son hermosas en sí mismas, sin requerir interpretación. Ejemplos de esto abundan en el arte, la arquitectura y la música, lo que muestra que la teoría neorrepresentacional tampoco logra explicar todo el arte. ¿Qué es la representación? Las teorías naturalistas de la representación pictórica, como la teoría de la semejanza y la teoría de la ilusión, sostienen que existe un proceso psicológico universal que permite entender las imágenes,
ya sea porque el espectador detecta similitudes naturalmente y deduce lo representado, o porque la imagen genera una ilusión de realidad, haciendo creer al observador que el objeto representado está realmente presente. En cambio, para el convencionalismo, la representación pictórica depende de convenciones culturales. Comprender una imagen no es un proceso natural, sino un acto de lectura, de codificación o interpretación, basado en códigos aprendidos que varían según el tiempo y el contexto cultural. Ejemplo, los egipcios y los artistas del Renacimiento usaban sistemas pictóricos distintos, con reglas visuales propias. Sin embargo, Carroll muestra que esto no siempre se cumple. Existen muchos ejemplos de comprensión transcultural que el convencionalismo no puede explicar. Por ejemplo, los artistas japoneses del siglo XIX entendieron y adoptaron la perspectiva occidental observando ilustraciones médicas europeas, sin formación previa. Hoy en día, personas de culturas muy diferentes comprenden sin dificultad las imágenes del cine de Hollywood, como ocurre en aldeas rurales de la India. Esto demuestra que las imágenes pueden ser reconocidas universalmente en muchos casos sin necesidad de conocer previamente un código o convención, lo que debilita la teoría convencionalista. La representación puede obtenerse en las artes a partir de 4 maneras diferentes. Representación incondicional. Reconocemos lo que se representa de forma directa, sin necesidad de códigos ni explicaciones previas. Usamos nuestras capacidades naturales de reconocimiento. Por ejemplo, un mural figurativo realista de el artista Diego Rivera, que se entiende sin explicación. Representación léxica. Necesitamos conocer un código o lenguaje convencional para entender qué se representa. Por ejemplo, mudras, símbolos o escrituras indígenas. Representación condicional específica. Solo entendemos la representación si ya sabemos de antemano qué se está representando. Luego usamos nuestra percepción natural para interpretarla. Por ejemplo, rituales, altar de Día de Muertos, etc. Representación condicional genérica. Sabemos que algo se quiere representar, aunque no sepamos exactamente qué. Buscamos activamente el significado usando múltiples pistas. Por ejemplo, obras artísticas de Sul Solar que sugiere representación pero no está claramente definida. Las artes utilizan distintos tipos de representación que pueden combinarse entre sí. Aunque todas las formas artísticas pueden emplear las 4 categorías, cada una tiende a favorecer ciertas formas. En suma, esto permite ver cómo cada arte construye sentido de modos diferentes, generando una rica variedad de experiencias interpretativas. La semiótica, entendida como el estudio de los signos y los procesos de significación, ofrece herramientas potentes para pensar el arte como forma de conocimiento. En lugar de abordar el sentido como algo fijo, esta disciplina propone una mirada más dinámica y compleja. Entre los modelos clásicos, el de Ferdinand Saussure, parte de la relación entre significante y significado como un constructo arbitrario y cultural. Sin embargo, el enfoque de Charles Peirce se vuelve especialmente fértil cuando hablamos de arte, ya que introduce la semiosis como un proceso abierto en donde intervienen múltiples dimensiones. Desde su modelo triádico, representamen, objeto e interpretante, Peirce plantea que los signos no significan por sí mismos, sino por cómo son interpretados. Esta lógica es clave para pensar las obras de arte. No hay sentido único, sino una red de interpretaciones posibles activas por el espectador, el contexto y los códigos culturales. María Caso retoma esta idea y propone entender la semiótica como una herramienta que transforma las prácticas educativas. Cito: la semiótica que transforma la realidad educativa y consigue que el aprendizaje suceda
o que por el contrario no suceda. Esta frase resulta especialmente significativa al pensar el rol docente. Cómo, desde nuestras prácticas, activamos o bloqueamos sentidos y qué tipo de conocimientos promovemos. En esta línea, Agudelo propone pensar la semiótica del arte como un ámbito dialógico. Según él, la obra de arte no solo establece vínculos entre sujeto y objeto, sino también entre sujetos, entre memorias, entre mundos. Como dice, la obra activa pensamientos a través de la metáfora, es decir, el arte permite conocer no por acumulación de datos, sino por resonancia, por desplazamiento, por sentidos, por creación de vínculos entre lo sensible, lo simbólico y lo social. Un ejemplo contundente de esto es la obra En el aire del 2003 de Teresa Margolles. A simple vista, vemos burbujas flotando en el espacio, pero al saber que están hechas con agua utilizada para lavar cadáveres en la morgue de la Ciudad de México, la percepción cambia por completo. El cuerpo del espectador entra en contacto con esas burbujas y lo aparentemente lúdico se vuelve duelo, denuncia, conocimiento encarnado. Desde una lectura semiótica, esta obra es un signo complejo que activa múltiples interpretantes y que convierte la experiencia estética en una experiencia crítica. Ahora bien, pensar el arte como conocimiento también requiere preguntarnos desde dónde hablamos. La epistemología del sur, en palabras de Núñez, propone una mirada situada que cuestiona los modos hegemónicos de producir y validar saberes. Desde este enfoque, el arte latinoamericano no puede pensarse separado de sus condiciones materiales, históricas y sociales. Las obras no son objetos aislados, sino prácticas sociales cargadas de memoria, conflicto y afecto. Por eso también es importante revisar qué instituciones legitiman el arte, quiénes tienen voz en ese proceso y cómo se expresa el conocimiento más allá de lo académico. Desde esta perspectiva, estudiar el arte como forma de conocimiento no es una experiencia solitaria ni neutral. Es un ejercicio situado, afectivo y político. Y en ese sentido, también es clave el trabajar en conjunto, compartir lecturas, miradas, dudas, emociones. Ese intercambio no solo enriquece las ideas, sino que hace visibles otras formas de conocer y de estar en el mundo, más colectivas, más humanas.